Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan bien, no? Sí. Am, bien. Ok, entonces vamos a Boa comenzar. noite, professor. Vamos a comenzar con la clase. Ok, muchas gracias, Daniel. Bien. Lo primero que quiero saber es si ya todos están trabajando en su presentación de miércoles y jueves. Miércoles y viernes, perdón. Entonces, recuerden que les he enviado este documento. A ver, vamos a abrirlo. Un momento. Les envié el día sábado en la noche. Ok, esto de acá. Muy bien. Entonces voy a... Voy a compartir, a ver, este documentito. Ok. Bien, ahí lo están viendo, ¿no? Entonces, mejor lo abro acá con Word. No sé si lo están viendo, ya no lo están viendo, creo. Pero ahora sí. Bien. No sé por qué. Ah, un momento. Disculpen, voy a tratar de abrirlo de otra manera. Ahora sí. Bien, entonces, aquí vamos a ver cuáles son las pautas para la presentación de los miércoles y viernes, ¿no? Este documento se los envié el día sábado en la noche. Tienen que trabajar con los compañeros que son de su país. En el caso de Brasil, se forman dos grupos porque hay 7 personas en el diplomado, ¿no? A ver, hay unos comentarios ahí. Sí, hay 7 personas en el diplomado, entonces quiero saber si ya los dos grupos de Brasil están ya constituidos. Por ejemplo, ¿cuáles ya están los dos grupos constituidos? Si no los constituimos en este instante, porque tienen que presentar pasado mañana, ¿ah? Bien, a ver, ya, Daniel, ya están constituidos ustedes. ¿Tú, Daniel, en qué grupo estás? ¿En el uno o en el 2? Oi, boa noite, professor. Os grupos do Brasil, a gente não definiu qual será o 1 e o 2, a gente só se Creo que dividiu no le veo en em un solo dois día ni un grupos. negocio, ni una directiva, nada, pues É, me habla, pues, ¿sabes? Mi primo Bueno, Ricardo, yo escuché que gastó plato de colegio. un momento, Evelio, un momento. Día Estamos escuchando dinero, pues, a Thaís. Evelio, un momento. estaba ahí hablando. Ya, ya, Thaís. Entonces, porque nós somos 6 No, pessoas e no, nos disculpe, dividimos em dois grupos, ya, mas não definimos quem vai falar na quarta e quem vai falar na sexta. ya, vamos a ver. Entonces yo voy a ver aquí. eh, bien, vamos a decir, el grupo donde está Daniel Ramos, vamos a decir, de una vez para decidirlo. Ese grupo, Teremos grupo será Joe, Thaís, Daniel, Ramos e Thaisa. bien, ustedes entonces el grupo uno, que era lo que iba a Pode decir, ser. ¿ya? Eso iba a decir. Entonces ustedes, grupo uno y el grupo 2 es el grupo donde está Nubia, Tupinambá, ¿no? Y sí, ok, Sim, entonces, professor. así Ah, quedamos. não, Sí, professor, veo que Samela está pedindo para falar em miércoles.
El grupo de Samela, ¿es eso, Samela? Ah, Entonces, yo, Daniel y Thaisa pudimos hablar en viernes. ya, correcto. Entonces, supongo que Samila con Nubia, ellas están el Y día Vanessa, miércoles, y miércoles, Vanessa también. que es cuarta-feira, ¿no? Miércoles cuarta-feira, ¿no? ¿Correcto? Sí. Bien, ok. Así quedamos y el otro grupo, el 2 el día viernes. Muy bien. Luego, entonces, hay que preparar una presentación de PowerPoint. Cada grupo va a disponer de 10 minutos para presentar. La idea es no pasarse de 10 minutos porque tenemos el tiempo justito, ¿no? Eh, todos los miembros del grupo deben participar en la presentación. Todos también deben enviarme el PPT. Es decir, cuando han preparado su PowerPoint, su presentación en diapositivas, me las tienen que enviar. Puede ser por el chat o puede ser a mi correo electrónico. Ahí les pongo mi correo electrónico, que es apanizo arroba, ay, apanizo arroba gmail.com. Ahí está. A ese correo me tienen que enviar su presentación. ¿Mm? Bien. Luego, este es el orden. El orden no he seguido ningún criterio ni alfabético ni nada. Simplemente ha sido al azar, ¿no? Entonces, primero México, luego Brasil 1, Panamá, Honduras, El Salvador, Perú, Paraguay y Guatemala presentan el día miércoles, en ese orden. Y el día viernes presentan Ecuador, Venezuela, Belice, Bolivia y Brasil. Muy bien. El contenido de la presentación, la estructura y el orden de la presentación es variable, pues dependerá mucho del tipo de política lingüística de que se trate. Como hemos hablado de que muchas cosas pueden ser política lingüística, ¿no? Entonces, ahí ya depende de ustedes cómo lo están viendo. Idealmente estamos esperando que hablen de la política lingüística más importante de su país o de las más importantes, de las más relevantes, ¿no? Y esas suelen ser políticas lingüísticas eh, escritas, documentadas, vía ley. Puede ser, como puede ser que no. Ustedes eligen. Bien. Pero los siguientes elementos tienen que estar en el orden que ustedes decían, pero de todas maneras tienen que decir cuál es la política elegida, cuáles son los miembros del grupo, claro, la entidad o persona creadora de esa política o emisora de esa política, luego la tipología, en qué categorías incluyen esa política y por qué, ¿no? O sea, ustedes explican eso. Las orientaciones, también con una justificación, según Close y Wiley, que es el primer cuadro que vimos de 4 orientaciones, y según Ruiz, que presenta 3 orientaciones, ¿no? Con problema como recurso, como derecho y como recurso, ¿no? Era lo de Ruiz. Bien. Entonces ustedes dicen por qué están considerando que va ahí. Luego, la presentación de la política, ese es ya el corazón de la presentación oral, es esta, ¿no? Presentan la política. ¿Cómo es la política? ¿Tiene componentes? Sí, ¿cuáles son esos componentes? Quizás tiene finalidad, quizás tiene objetivo general explícito y objetivos específicos, quizás tiene lineamientos, características principales, pueden presentar también quiénes son los actores involucrados en esa política, ya sea como en su proceso de implementación, a quiénes son los elementos claves de la sociedad en quienes descansa la política, a quienes se dirige la política, ¿no?
Entonces, actores pueden ser los implementadores, los beneficiarios, distintas personas, ¿no? Luego, los ámbitos de implementación, donde se espera que esa política se implemente a nivel nacional o no es a nivel nacional, solo en un lugar, es en toda la escuela o solo en un ámbito, un nivel escolar, ¿no? Es en todas las lenguas o para tales lenguas. ¿Cuál es el alcance de esta política, no? ¿Para quiénes ha sido emitida, no? Para generar cambios, ¿dónde? ¿Con qué gente? ¿De qué lengua? ¿En qué lugar? ¿Mm? Bien. Y luego, describir su implementación. ¿Cómo se ha implementado? ¿Desde cuándo se está implementando? ¿Dónde? ¿Por quiénes? ¿Quiénes son los que lo están implementando? Etcétera. Y contar un poco cómo se está haciendo, ¿no? Cómo se ha venido haciendo. Quizás hay etapas en la implementación. Estamos ahora en la etapa inicial o en la mitad, o sea, en el medio, en la etapa intermedia, o estamos ya hacia el final de la implementación. Eso se puede decir ahí. Luego, los logros, si es que los hay. ¿Qué logros han alcanzado? O también resultados, ¿no? Pero también hablar, y acá viene también la visión crítica sobre la política. ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿No? ¿Cuáles son las limitaciones de que adolece? Los problemas que tiene, ¿no? O los obstáculos que se ha encontrado. También esas son limitaciones, ¿no? Problemas, obstáculos, ¿no? Y también los errores, quizás cosas que ustedes consideran claramente un error de la política, una equivocación, ¿no? Que hace que su implementación sea contraria a lo que se propone, quizás. ¿Mm? Si ustedes tienen una mirada crítica, ese es el momento de hacerlo. Y entonces también pueden presentar críticas, oposiciones, resistencias que hay hacia la política. Y no lo he puesto acá, pero ustedes podrían tener una mirada de futuro, ¿no? Podrían tener una mirada de futuro en que dicen, ¿qué cambios se espera hacer a esta política? ¿Qué cambios se ha pedido que se haga? ¿Qué va a pasar con esta política de acá a un tiempo? ¿No? ¿O qué mejoras se le podría hacer? Algo así, ¿no? Una mirada de futuro. Bien, y eso es todo, es muy sencillo, entonces ya tienen que estar trabajando. Ah, es importante que esto, ¿no? Todos los miembros del grupo deben participar en la presentación. No es solo uno de los 3, 4 o 5 que son el que presenta, no, ¿no? Tienen que presentar todos. Bien, ok. Entonces, ahora, en el caso de Brasil, traten de no presentar ambos la misma política. ¿Mm? Bien, ok. ¿Alguna pregunta sobre la presentación? ¿No? Boa noite, professor. Sí, adelante, Nubia. Un momento voy a... Boa ah, noite, meus parentes, colegas. Eu fiquei refletindo sobre essa apresentação. Quero refletir com o senhor aqui, com o pessoal, em relação à escolha da política, porque algumas coisas que tem postado aqui em relação à estrutura tem a ver com resultados. E aí eu fiquei pensando, uma política onde vai estar tratando exatamente onde não existem os falantes e onde existe falante. Eu queria que você pudesse dar um olhar assim, melhor sobre isso, porque a revitalização ela tem os status, tem do povo que é falante, mas aí tem o risco da língua, de perder, está perdendo a língua, a diminuição dos falantes mais jovens, e tem aqueles que realmente não têm falantes. Eu queria que o senhor
pudesse fazer uma ponderação em relação a isso, porque eu fiquei pensando nos resultados esperados que se para apresentar, né? Queria ouvir um pouco, professor. Você me entendeu? Ah, no sé por qué a veces cuando abro mi Zoom aparece el botón de traducción y otras veces no aparece. No entiendo por qué. Ahora no encuentro el botón de traducción al portugués y otras veces sí lo encuentro y con la misma computadora. Entonces no he podido entender muy bien tu pregunta. Quizás eh, el traductor puede explicármela en castellano para que yo lo entienda. Bruno, Bruno, ¿no? Porque no he podido. Não sei se a Ah, Thaís ahora pode, sí, ahora sí, falar. ahora sí ya puedo poner este español. Adelante, Nubia, por favor, de nuevo tu pregunta para entenderla. Discúlpame. Ya. Eu estava refletindo, eu queria que o senhor pudesse colocar uma reflexão junto comigo, né, com os parentes em relação às políticas onde você tem aquelas que estão com os povos que já têm falantes, e aí tem o risco da perda da língua pela diminuição dos falantes dos novos, dos jovens, das crianças, aí você tem uma revitalização daqueles que têm falante e aqueles que não têm falante. Se eu poderia colocar um pouco em relação ao peso, porque no rol da estrutura da apresentação que o senhor colocou, tem questão de resultados. E eu fiquei aqui pensando um pouco, eu queria que o senhor falasse um pouco em relação a a gente poder ver essa escolha também, né? Por favor, entendeu? Ok, entiendo, entiendo. Sí, porque entiendo que tu lengua, la lengua tupinambá, ¿no? Así se llama, igual que tu apellido, ¿no? Es una lengua que no se habla hace un siglo, ¿no? Sim, Entonces entiendo que es una lengua ya considerada extinta, ¿correcto? sim, Sí. Ya. Pero hay esfuerzos de revitalización, ¿no? Del Tupinambá. sim. Sí, se está trabajando en eso. Bien. ¿Y haya algo de resultados o todavía nada? É isso, tem resultados, mas como nós queremos, o resultado algumas pessoas estão com algumas expressões durante o dia, buscando e traduzindo textos e produzindo material didático. Sim, são esses resultados. Mas isso é um processo da revitalização, mas a gente não está no ponto da conversação exatamente da língua tupi, do tupinambá. A gente está só nesse levante de palavras, de expressões, e eu fico, não é com pressa, mas eu vejo como é muito lento o professor, mas o envolvimento da comunidade, o trabalho de reuniões que a gente faz, do coletivo da aldeia como um todo, o trabalho que os professores estão fazendo, o grupo criado pelo WhatsApp, e a proposta de criar o Instituto Tupinambá, da língua Tupinambá que a gente tem como projeto, está dentro dessa revitalização. Mas eu sinto pouco, é isso. Ya, muchas gracias. Eh, bien, bueno, hay que presentar una política se esté, que esté en marcha, ¿no? Está en marcha. Entonces, sí hay una política lingüística incipiente, me parece, con el Tupinambá, una política que está en sus inicios, entiendo. Am, Se puede presentar eso, pero recuerda que tú tienes que ponerte de acuerdo con tus dos compañeros sobre qué presentar, ¿no? Entonces Sim, pueden elegir presentar sim, sobre sim. Tupinambá o pueden presentar algún otro caso, ¿no? Otra política. Pero en el caso de Tupinambá, yo diría que ya hay resultados que podría mostrar, ¿no? El hecho de que la comunidad se organice en torno a la lengua, eso ya es un resultado, ¿no?
el solo hecho que haya reuniones y que se vea el asunto de la revitalización de la lengua como un horizonte, como una meta, como un propósito común, eso ya es un resultado, ¿no? Que viene de un esfuerzo anterior. Entonces, am, pienso que no habría problema en presentar ese caso, pero bueno, es cosa de que lo que digan tus compañeros o compañeras, ¿no? Sí, Sim, eu estou trazendo para refletir aqui com todo mundo, porque realmente pensando na reunião que eu tive com meus parentes lá, em relação à língua, mas eu sei que entre nós não vamos definir direitinho, mas eu quero entender porque os resultados que no rol de apresentação que se coloca, eu quero trazer isso independente de apresentar ou não, eu quero poder pegar esses pontos para poder tocar junto com o povo. Aí eu queria só fazer esse registro. sí, yo pienso que, claro, quizás no hay resultados grandes por ahora, pero es bueno, es que hay que esperar, ¿no? Hay que esperar, hay que trabajar, es un trabajo fuerte, ¿no? Y quizás habrá resultados más adelante, los que se esperan, ¿no? Hasta tener quizás neohablantes o no, nuevos hablantes, quiero decir, ¿no? Es un proceso largo, con una lengua extinta, el proceso es particularmente cuesta arriba, difícil, ¿no? Sí, Nubia, Sim, obrigada. adelante. Fico triste, mas é isso. No, 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 no fique triste, no fique triste. Altasi, Kokama, sí, adelante. Professor, é só para também esclarecer a Núbia, né, e os demais presentes que a divisão do trabalho vai ser dos grupos do Brasil, que o primeiro vai ficar com a apresentação das legislações educacionais, das políticas educacionais que envolvem a língua, aí Constituição Federal, as diretrizes e tantos outros, cooficialização de línguas, como também os projetos que estão em andamento, né, produzidos coletivamente, de intérpretes, tradutores, e creio que dentro dessas políticas, aí sim você pode visualizar como é que está a sua língua, ou as prováveis resultados a partir dessas políticas, tá? Sim, tá, E obrigada. a Thaís vai apresentar a questão do IFAM, né? Do Patrimônio Histórico Cultural ali, IDL. Ok, Tá bom, entiendo. Muchas obrigada. gracias, Altasi, que se hayan organizado así separadamente los grupos de Brasil. Muchas gracias por ese apoyo. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿Mm? Mm, No, bien. Entonces ya estamos con eso más o menos claro. Bien. Luego, les pasé un texto que son las conclusiones presentadas por Lynn Hinton en en un manual de revitalización lingüística, ¿no? Y les pasé el texto eh, en castellano en el grupo del chat y el texto dice conclusiones, ¿no? A ver, déjenme ver. Capítulo 1, no, el otro. Lynn Hinton, Lina Hus y Gerald Roche. Conclusión, lo que funciona en revitalización lingüística. Y ahí se habla de éxito, fracasos en revitalización lingüística, qué funciona, qué no funciona. Y hay algunas ideas interesantes. Espero que ustedes hayan leído ese texto, porque hay algunas cosas interesantes. Hay, por ejemplo, una idea que me parece interesante es que a veces la revitalización de una lengua se hace a expensas de otra. Entonces, por ejemplo, cuando se revitalizó el hebreo en Israel, se persiguió
y, y devitalizó, o sea, lo contrario de revitalizar, devitalizar, se, se desplazó a otras lenguas locales. ¿Mm? Lo cual tiene mucho sentido, ¿no? Sobre todo con lo que está pasando hoy en Israel y Palestina, ¿no? Tiene mucho sentido que ese proceso de revitalización lingüística se haya hecho oprimiendo, ¿no? Otras lenguas, otras comunidades lingüísticas, lenguas que se hablaban en el lugar, ¿no? Entonces, todo proceso tiene también sus lados oscuros, incluso un proceso de revitalización que vemos tan progresista, digamos, un proceso de revitalización de una lengua que vemos como algo tan positivo, puede también tener su lado oscuro, porque cuando se revitaliza una lengua, quizás se está yendo en contra de otras lenguas, ¿no? Entonces, ahí vemos un problema, ¿no? Porque los argumentos por los que estamos revitalizando una lengua son, por ejemplo, los argumentos del respeto por la diversidad lingüística. Entonces, revitalizar una lengua sin respeto por la diversidad lingüística, que significa la existencia de otras lenguas, eso es un poco ético, ¿no? Tiene problemas éticos. Entonces, el caso más exitoso de revitalización lingüística que conocemos es justamente el hebreo, ¿no? Que ha generado incluso la devitalización, la pérdida de hablantes de otra lengua que sí era usada en el lugar y por judíos, que era el yiddish, y seguramente de otras lenguas habladas allí, ¿no? Entonces, tiene su lado oscuro, ¿no? La otra cosa que quería yo mostrarles es, a ver, acá lo tengo, a ver, acá. La forma, no te preocupes, Vanessa, la forma en que termina, concluye el texto de conclusión de este libro, ¿no? El futuro de la diversidad lingüística. El creciente movimiento global de revitalización lingüística está allanando el camino hacia una aceptación más general de la diversidad lingüística, incluida la parte más en peligro y anteriormente descuidada. Los hablantes de idiomas en peligro suelen esforzarse por mantener y desarrollar sus idiomas originales junto con los idiomas mayoritarios, a menudo además de otros idiomas grandes y pequeños presentes en sus vidas. El objetivo de la revitalización lingüística varía de un idioma a otro. Para algunos idiomas podemos esperar y planear una comunidad próspera de hablantes y una transmisión renovada en el hogar, ¿no? Para otros idiomas, un objetivo razonable sería tener un número creciente de palabras y frases que se puedan usar con la familia y los amigos, una biblioteca que tenga libros sobre el idioma o un vecindario con nombres de calles en el idioma, ¿no? Entonces, cuando vemos, a veces vemos esfuerzos de señalética en una lengua, ¿no? Por ejemplo, en un proceso de revitalización que hicimos, que yo les comentaba a ustedes con UNESCO, uno de los componentes de la intervención era la señalética. Entonces, llevábamos materiales, hacíamos una investigación con ellos mismos, comprábamos madera, serrucho, comprábamos pintura, pinceles, barniz, todo, lijas, ¿no? Para hacer carteles con los niños y los jóvenes de la comunidad. Y los escribíamos en la lengua y los instalábamos por toda la comunidad. El cartel que da la bienvenida a la comunidad, una comunidad pequeña a la orilla del río Marañón, que es un afluente del Amazonas, ¿no?
Entonces, uno puede decir, pero ¿de qué sirve poner carteles? ¿De qué sirve, no? Pero es que en esa comunidad no había ni un hablante menor de 65 años. Eran solo 4 hablantes. Y el resto era niños de población infantil que están aprendiendo la lengua en la escuela. Entonces, evidentemente, ahí los carteles ayudan porque refuerzan el aprendizaje de los niños en la escuela, ¿no? Entonces, es lo que dicen aquí, ¿no? Los objetivos son distintos en función de la lengua, ¿no? En el caso del Tupinamba, tener un conjunto de frases para usar con la familia y los amigos, tener una biblioteca que tenga libros sobre el idioma o los nombres de las calles en el idioma, eso sería un buen objetivo para el Tupinamba, por ejemplo, ¿no? Para cualquier lengua que está en ese proceso, ya de cerca de la extinción o ya que ya no se hablaba, ¿no? Se trata de muchas. Otra cosa interesante, es importante tener en cuenta que la revitalización lingüística no se trata realmente del idioma. Y aquí esto es una clave. No se trata realmente del idioma, ¿no? Se trata de muchas otras cosas. Autonomía política, descolonización, conocimiento de valores y prácticas tradicionales, comprensión renovada y cuidado de la tierra, sentido de unión y pertenencia comunitaria, identidad fuerte en la que los niños puedan crecer. El idioma es una de las claves para lograr eso, todo eso. Y la revitalización lingüística se trata de todas estas cosas, ¿no? Entonces, la revitalización lingüística es una herramienta en un programa de conquistas o de objetivos que van más allá de la lengua, que tienen que ver con la cultura, con la cultura, con la identidad, con la acción política, con la autonomía, con el ejercicio de derechos colectivos, por ejemplo, muchas otras cosas, ¿no? Bien. No sabemos, continúan ellos, no sabemos cómo será el futuro de la revitalización lingüística, pero está claro que existe una nueva era para los idiomas en peligro. Los grupos indígenas y minorizados ahora tienen relaciones renovadas con sus idiomas, ya sea en forma de archivos que las comunidades utilizan para investigar sus idiomas o en forma de nuevas generaciones de hablantes, por pequeños que sean, que hablan nuevas variedades de sus idiomas ancestrales y los usan de maneras nuevas y creativas. Esta marea no puede ser detenida. Así termina este libro de estos autores. Y yo añadiría algo más, ¿no? Que hace 12 años, cuando fue publicado este libro, no estaba en el horizonte, pero es la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuál puede ser el lugar de la inteligencia artificial en la revitalización lingüística? Podemos enseñarle a un robot a hablar una lengua de la que tenemos materiales como documentos escritos, gramática, vocabulario, diccionario, libros, pero no tenemos hablantes. Cada sector. 26. Que es como que yo vaya a poner orden en su casa, señora. No, no me puedo. Es que usted está haciendo eso. Perdón, Así se haya quedado allá y me evitaba de decir. perdón, Yasmín, tu micrófono, por favor. Ya. ¿Qué opinan ustedes sobre eso, sobre la participación de la inteligencia artificial en la revitalización lingüística? ¿Es posible? ¿Hay lugar para eso? ¿Podríamos tener una inteligencia artificial hablante de una lengua que pueda participar en la revitalización social? ¿Sí?
A ver, ¿quién opina de eso? Porque tener un niño hablante de una lengua es difícil, ¿no? Es difícil. Ok, Yasmín, sí entiendo. Tener un niño hablante de una lengua es difícil, pero tener una máquina que hable una lengua quizás sea más fácil, ¿no? Entonces, lo interesante de la máquina no es que la máquina reemplace a los hablantes, pero por ejemplo, si alimentamos un robot que traduce, eso puede ser muy útil, ¿no? Muy útil. Sí, adelante, Nicandro. Te escuchamos, Nicandro. Sí, sí, gracias. Sí, sobre esto que comentas de la inteligencia artificial, fíjate que por acá en México ha habido como un boom, podríamos decir, de muchas pequeñas empresas, startup que le llaman ahora, iniciativas de investigadores de utilizar la inteligencia artificial para traducción simultánea, traducción dirigida, en fin. Y bueno, me mantengo un tanto escéptico de eso en algunos aspectos. Por ejemplo, nos decían que si le suministrábamos suficiente vocabulario, pensemos, no sé, de un sabio del mixteco o de cualquier lengua, ¿verdad? Si se le suministra suficiente vocabulario, o sea, cientos de miles de entradas o más, se entrena a una máquina y entonces ella puede hacer lo demás y podría de algún modo hacer esa traducción. Pero nosotros les comentábamos que para empezar hay muchas variantes, ¿verdad? Pues en todas las lenguas. Entonces, ver de qué variante, no hay mucho material. De las lenguas que más hay, tal vez náhuatl, maya, entre otras, pero no se tiene tanto material como el que se requiere para entrenar una máquina de ese tipo. Y después del tema de las variantes y que se reduce ese material, también el diseño ortográfico, la manera en que se escribe, no está todavía del todo estandarizada la escritura. Está en el mejor de los casos en las lenguas que mayor desarrollo escrito tienen con desarrollo alfabético, pues todavía en un proceso muy, muy reciente. Entonces, cuando recopilábamos esa información, pues veíamos estas dos problemáticas, el tema de las variantes, el tema de que no está escrito de manera estandarizada, aun cuando hay normas de escritura, pues está en un proceso de uso, ¿verdad? De esas normas. En fin, entre otras cosas, algo muy importante también como el aspecto cultural, el aspecto cosmogónico de un pueblo, de cómo una máquina interpretaría a usos y costumbres algunos términos, ¿no? Si de por sí un ser humano, un intérprete traductor se encuentra con problemas para interpretar, no sé, en ámbito de justicia, algunos conceptos como cadena perpetua, como, no sé, jurisprudencia, entre otras cosas, y además, entre otros aspectos, pues el sistema de digamos, plurilingüístico, pero también se me fue ahorita la palabra como eh, Jurídico. ¿qué? Eh, Jurídico, no. no, no, que debe haber muchos maneras de juicios, ¿no? O maneras de derecho. Pluralismo jurídico, ajá. Sí, O claro. sea, hay sistemas normativos en las comunidades que no se rigen con el sistema, digamos, romano, ¿no? Eh, pues bueno, todo eso implica, ¿verdad? Una problemática que me parece de pronto que estuviéramos un tanto lejos de que eso fuera posible en el corto plazo, aunque de pronto sorprende que van a pasos agigantados con esto de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, veíamos que no tanto como para llegar a hacer la traducción, llegar a hacer ese tipo de trabajo, pero lo que podría ser tal vez en un corto plazo, algo como un auxiliar del intérprete traductor, como bien comentabas, no sustituir, ¿verdad?, el trabajo de estas personas,
pero podría ser un auxiliar que le ayude a recopilar vocabularios de manera más ágil, entre otras cosas. Entonces, bueno, con esos, con esas observaciones, con esos cuidados, me parece que podría ser como una ayuda, ¿no? Una ayuda más en estos temas, tanto de la revitalización y demás cosas, como el tema de interpretación. Bueno, Mm, hasta ahí. muy bien, interesante, interesante, exactamente, ¿no? Antes de alimentar a la máquina, tiene que resolverse el tema de la estandarización y el tema de la normalización ortográfica, ¿no? Y, por ejemplo, Google, Google lanzó con bombos y platillos que Google funcionaba ya como traductor. El traductor de Google funciona en quechua, pero eso ha ocurrido, me parece, desde el año 2022 o quizás 2021. 2021, a mediados del año se lanzó y lamentablemente ese traductor ha sido alimentado con dos variedades diferentes de quechua, yo diría hasta tres, que son las variedades del sur del Perú y hay variedades de Cusco, Puno y también Chanca, que es otra zona, Ayacucho. Y a veces cuando ofrece traducciones mezcla las variedades y es un poco confuso, ¿no? Sí, Alberto y después Novia. Alberto, adelante. Buena tarde o buena noche ya. Bueno, yo nada más comentar en sintonía de esto, de los posibles beneficios que pudiesen lograrse con la inteligencia artificial. Hay una pequeña anécdota nada más. Recientemente, con una empresa privada acá en El Salvador, se había hecho una contratación de un proceso de llevar a un formato digital de 360, ¿no? Con estos visores modernos de una colección de literatura infantil, se quería llevar a una experiencia 360, ¿no? Y recuerdo que ya al final de este proceso, alguien de esta empresa se me acerca y me dice, oye, y hemos visto que ustedes están trabajando mucho con el tema de la revitalización del náhuatl. Te queríamos mostrar esto. Y me ponen uno de estos visores y ellos estaban como ya entrenando, ¿no? Digamos, a un personaje virtual, a una maestra, ¿no? Que era, la primera prueba que me mostraron era de una maestra de inglés y me dice, podés practicar, podés hacerle preguntas y podés, o sea, podés tener una interacción, digamos, en el idioma. Y bueno, me coloqué los visores y tuve la oportunidad, digamos, de hacerle algunas preguntas en inglés o de repente podía preguntarle, ¿cómo puedo decir en inglés tal frase, no? Y digamos que este personaje me iba guiando. Entonces, me dijeron, podemos hacer algo así con el náhuatl. A la vuelta de una semana vienen y me traen nuevamente los visores y ya habían creado a un personaje, a una mujer, a una maestra, a una tamachtiani, diríamos acá en Náhuatl del Salvador, que incluso hasta con su rasgo físico y su vestimenta trataban, ¿no? de asemejar a una mujer indígena nahuablante. Eh, y bueno, había un detalle, ¿no? Y era que la habían alimentado con información de una lengua nahua mexicana, digamos, diferente al náhuatl del Salvador, pero ya me decían, mira, esto podríamos hacer con el náhuatl de acá si empezamos a trabajar juntos y empezamos a alimentarla. Me parecía un recurso interesante, claro, no este tipo de accesorios no están tan a la mano o accesibles a todo mundo, pero sí me daba como esa, digamos, despierta, ¿no? El interés por explorar estas alternativas que, pues no sé si vayan a llegar a ser tan autómatas como, digo, en las lenguas indígenas, por lo mismo que planteaba Nicandro, que también igual coincido mucho con sus puntos, pero sí creo como un recurso didáctico para desarrollar práctica, para, digamos, adquirir vocabulario, de repente podrían llegar a ser útiles, ¿no? Al menos a un corto plazo. Nada más quería compartir esa experiencia. Gracias por compartir. Sí, Nubia cortito para continuar. A ver, ¿cómo? Para seguir acá. Sim, concordo com tudo que foi falado, dos benefícios, da perspectiva do uso da inteligência artificial, mas eu tenho um ponto que eu até conversei com um estudante que defendeu o TCC dele sobre a inteligência artificial e as línguas indígenas, que ele fez a seguinte reflexão, ele falou, Núbia,
Para investir na inteligência artificial, você precisa de energia, você precisa de muita energia. Então, ele trouxe a questão ambiental, a preocupação ambiental na produção, no uso desse instrumento. É um instrumento bom, sim, material didático, sim, com ele é possível fazer, sim, é possível você fazer uma interação para fortalecer a língua, sim, não descartamos nada disso. Mas é o olhar sobre um futuro de humanidade. Ele falou que precisa de muita água mesmo, para você investir e desenvolver a tecnologia de inteligência artificial. Então, eu fiquei pensando, e a gente já estava conversando com a comunidade, que eu vou levar para ele conversar com o pessoal da pesquisa dele e o entendimento que ele está tendo e buscando sobre o que realmente, que benefícios realmente teremos para as línguas indígenas. Eu estou trazendo porque nós estamos no curso de formação, então é um ponto também de fazer reflexões. Obrigada, professor. Gracias. Sí, bueno, sí, es una preocupación también el consumo de recursos de la inteligencia artificial, ¿no? Bien, entonces, bueno, yo lo dejo ahí como una posibilidad porque sí creo que quizás no tener directamente un traductor, pero sí, de cierta manera, la inteligencia artificial va a ser de apoyo en procesos de, de revitalización lingüística. Estoy seguro de eso, ¿no? Ya sea a través de diccionarios más inteligentes que te ofrezcan sinónimos, que te corrijan tu escritura, que te ofrezcan variantes para una palabra, que puedan formar oraciones pequeñas, que puedan corregir o revisar si una oración está bien escrita o no, ¿no? Pienso que sí, una inteligencia artificial entrenada en nuestras lenguas va a ser de apoyo en el aprendizaje, en la docencia, y es cosa de que em, poco a poco conozcamos las herramientas, ¿no? Bien, bien, hasta ahí yo quería cerrar el tema de revitalización lingüística y quería pasar a lo otro que es la evaluación de políticas lingüísticas, ¿no? Y en la evaluación de políticas lingüísticas, a ver, déjenme ver dónde está esta presentación. Un momentito. Esta lo tengo que cerrar. Bien, a ver. Ok, vamos a ver. Voy a compartir el PowerPoint. Bien, estamos aquí. Entonces, el cuarto tema y último ya, ¿no? Es evaluación de políticas lingüísticas nacionales. ¿Cómo son estas políticas grandes, nacionales, escritas, documentadas, de jure, etcétera, como las que hemos estado viendo, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo que es el ejemplo de la política nacional de lenguas indígenas de Perú. ¿Mm? Dado que hemos hablado de la política nacional de lenguas de Perú, tiene un nombre más largo, vamos a hablar de cómo la implementación de un instrumento de estas características puede evaluarse. Para ello conoceremos primero las características de esta política y para entrar en este tema vamos a leer, ustedes tenían que leer los capítulos 11 y 13 de un libro mío del año 2022, ¿no? Mi libro es Contra el silencio, lenguas originarias y justicia lingüística, que es un ensayo que pueden descargar de ese enlace, ¿no? Ese enlace los lleva a la página del libro, ¿no? Como ven, no sé si está, a ver, como ven, nos ha llevado a ese clic nos llevó a esta página web donde se puede descargar el libro acá, ¿no? Acá se descarga el libro y lo pueden leer. ¿Mm? Muy bien. Entonces, yo les mandé a leer este libro porque me parece que es muy importante. Dos capítulos. El capítulo 11 habla de la historia de una mujer, María Antonieta Cáceres de Tinoco,
que es una mujer que era una vendedora ambulante, vendía de forma ambulante en una plaza de un municipio del sur, del norte del Perú, de la Sierra Central, sí, Sierra Central del Perú, un lugar donde se habla mucho quechua, y ella era hablante de la lengua quechua como su lengua materna, y era analfabeta en castellano. Y el municipio provincial de la provincia le emitió una orden del municipio que le decía que le limitaba el horario de trabajo como vendedora ambulante. Pero esa orden estaba escrita en castellano y la hicieron firmarla. Ella la firmó, pero no había podido entender lo que estaba firmando porque estaba escrito en castellano y ella no está alfabetizada en castellano. Entonces su caso fue tomado por unos abogados pro bono, es decir, que suelen identificar estos casos, ¿no? Que afectan a personas en el ejercicio de sus derechos, y el, el juicio llegó hasta la máxima instancia del orden jurídico nacional, que es el Tribunal Constitucional. Es decir, es la Corte que solo ve temas relacionados con la Constitución, que es la ley de leyes, ¿no? Y entonces, en su sentencia, el Tribunal Constitucional establece no solo la restitución de los derechos de esta mujer, sino que establece una serie de exigencias a todo el Estado peruano para, en un plazo de una cantidad de años que da, se implemente en todo su alcance la ley de lenguas originarias, que es la ley que establece el respeto de los derechos lingüísticos en el país, que todos los servicios tienen que estar brindándose en las lenguas oficiales, por ejemplo, ahí donde predominen, ¿no? Entonces, eh, aprovechando el caso de una mujer, un tribunal da una sentencia para todo el Estado peruano, diciéndole, en la sentencia declaró lo más complejo como figura que puede establecer en materia constitucional, dijo que en el Perú se vive un estado de cosas inconstitucional. O sea que se vive de forma inconstitucional con respecto a los derechos de los hablantes de lenguas indígenas, que se violaba la Constitución. Entonces que se tenía que modificar todo el funcionamiento del aparato del Estado para que en los servicios públicos que brinda se garanticen los derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas originarias, que tienen el derecho de interactuar con el Estado en su lengua, ¿no? Bien, eso lo quiero dejar como un ejemplo de que pues, a veces puede venir una super política lingüística como esta sentencia, puede venir de un organismo del que uno no se esperaba eso, por ejemplo, de un tribunal, ¿no? Bien, pero la idea que quiero destacar de aquí es la noción de que el Estado tiene que atender a la población en su lengua, ¿no? Y eso es sumamente complicado, ¿no? Porque significa que todo el Estado tiene que atender a un hablante de lengua originaria en su lengua en cualquier lugar del país, o quizás solo los órganos del Estado del lugar, de la zona, la región donde esa persona vive, ahí se tiene que proveer los servicios públicos en su lengua. ¿Qué pasa si una persona comete un crimen en su lugar de origen y es juzgada? ¿Ese juicio tiene que hacerse en su lengua? Posiblemente sí. Pero pasa si esa persona que es hablante de una lengua originaria, por ejemplo,
maya comete un crimen en otro lugar del país donde no se habla maya, ¿está obligado el sistema judicial en ese otro lugar a funcionar en la lengua que no es común en ese lugar? Tendríamos que tener el uso de igual cantidad de lenguas que hay en nuestro país en todo el país. O sea, un juzgado en Brasil tendría que funcionar independientemente del lugar donde se halle, tendría que funcionar en las 180 y tantas lenguas de Brasil, o un juzgado de Bolivia debería funcionar en las 36 o 37 lenguas oficiales, así declaradas constitucionalmente, oficiales de Bolivia. ¿Qué significa oficialidad? Sino que el Estado funciona en esa lengua, ¿no? Entonces, aquí hay muchas cosas complicadas que pensar. Y cuando uno hace una política nacional de lenguas originarias, uno tiene que pensar en todos estos desafíos, ¿no? Entonces, la política de lenguas originarias del Perú es una política interesante. Este es el libro en el que yo les dije que están los 2 capítulos que había que leer. Y el capítulo 13 habla de la política nacional. Y esta es la política nacional de lenguas originarias, tradición oral e interculturalidad, que tiene un horizonte temporal al 2040. Se publicó el año 2017, se actualizó el año 2021. Entonces tiene un horizonte de 19 años, 19, 20 años de implementación, ¿no? Y en este enlace uno puede descargar este documento que ven acá, ¿no? Yo ya lo he descargado y el enlace nos lleva a este documento. Vamos a ver. Ay, caramba, lo tengo acá. No lo tengo, no sé por qué. Bueno, sigo. Bien. Bueno, este es un libro grande, voluminoso, donde se explica toda la política, ¿no? Bien, aquí, haciendo la salvedad, voy a decir que hace 3 años, en un curso que yo dicté de políticas lingüísticas en una maestría acá en Perú, Gerardo García, su compañero, fue invitado a presentar la política de lenguas originarias del Perú, porque bajo su bajo su función como director de lenguas indígenas es que se ha actualizado la política, ¿no? Bien, entonces, algunas de las diapositivas que están acá, Gerardo, como te dije más temprano, son de esa presentación que hiciste en mi clase, ¿no? Te pedí permiso para usarlas, así que voy a usar poquitas, ¿no? Solo para contarles a ustedes más o menos el panorama de lenguas originarias del Perú. En el Perú se hablan 48 lenguas indígenas o también llamadas originarias en todo nuestro territorio nacional. Esas 48 han sido identificadas así por el Estado. Algunos dicen que son más, otros dicen que son menos. Generalmente se dice que son más, pero esas son el número de lenguas identificadas por el Estado peruano. 21 de esas lenguas supuestamente están en situación de peligro según una forma que teníamos de medir qué lengua está en peligro y cuál lengua no, pero es una forma de medir que yo creo que se podría actualizar. 4,5 millones, como ven ahí, 4,447,000, 4,5 millones de personas, de los 32 millones que somos del Perú hoy, 4,5 millones tienen como primera lengua una lengua indígena. Es bastante. Esto es el 16% de la población nacional. El 16% de la población peruana, que son 4,5 millones, aprendió a hablar con una lengua indígena. De esos, casi 52% son mujeres y el 48% hombres, ¿no? Bien. Algunos datos adicionales que no están acá.
más o menos el 26% de la población peruana, 1 de cada 4, se autoidentifica como miembro de un pueblo indígena. No necesariamente se identifica como indígena, porque la palabra indígena carga un componente semántico peyorativo, ¿no? Pero el 26% de los peruanos se consideran miembros de algún pueblo indígena. Algunos se consideran aymaras, otros quechuas, otros ayánicas, otros cucama, etc. Bien. Los datos estos son datos del último censo que se hizo en el Perú hace 8 años, el 2017. Bien. Más o menos esta diapositiva también es tomada del Ministerio de Cultura, de la presentación de Gerardo, aunque, bueno, yo también usaba esta misma diapositiva antes, ¿no? Cuando yo estaba en ese cargo. Estos son los 5 departamentos, 5 regiones. El Perú tiene 25 regiones. Y las 5 con mayor proporción de hablantes son estas. En estas 5, más de la mitad de su población aprendió a hablar con una lengua indígena. Y el caso más extremo es Apurímac, donde 7 de cada 1 aprendieron a hablar con quechua. En Puno, también más o menos casi 7 de cada 1, un poco menos, aprendió a hablar con quechua o con aymara, 2 lenguas indígenas muy extendidas. Huancavelica, el 64.5%, Ayacucho, 62.7% y Cusco, 55.2%, lo cual es bastante. En el caso de Ayacucho y Cusco, no solo es la lengua quechua, hay otras lenguas también. Bien, en Loreto, Loreto es el departamento que está hacia Ecuador por el norte, Colombia por el nororiente y Brasil por el oeste, por el oriente, ¿no? Este departamento inmenso, que es pura selva amazónica, ahí se hablan 29 lenguas, ¿no? Solo en ese departamento, ¿no? Bien. Continuamos hablando un poco de la diversidad. Y para que vean abajo este cuadrito estadístico, la inmensa mayoría de los hablantes de lenguas originarias en el Perú son hablantes de quechua. Quechua se considera como una lengua, pero los lingüistas sabemos que en realidad son varias lenguas, solo que políticamente los pueblos quechuas deciden defender su lengua como una sola, porque eso les da más fuerza política. Pero los lingüistas sabemos que ahí dentro del quechua en verdad es una familia de lenguas, ¿no? Y se hablan muchas lenguas. Hay variedades del quechua que entre sí son como el portugués y el portugués y el español. Tienen ese grado de inteligibilidad que es complejo. A veces se entiende, a veces no se entiende bien, ¿no? Bien. El aymara es otra lengua de 500.000 de hablantes, más o menos. Y luego las amazónicas, que son muchísimas, que son 44 amazónicas, que son habladas por grupos, el más grande de los cuales tiene 73.500 hablantes. El resto son de ahí para abajo, ¿no? Ninguna de las lenguas amazónicas pasa a los 100.000 hablantes. Y hay lenguas que son poquísimo habladas. El muniche, el iñapari, el omagua, el residuo, el taushiro. Estas lenguas todas tienen menos de 8 hablantes, ¿no? Son lenguas que están al borde de la desaparición. Quizás alguna de estas lenguas incluso ha perdido algún hablante en estos últimos 3 años, ¿no? Felizmente el taushiro todavía. Y por último, esto quería mostrarles. La política lo que hace es organizar un trabajo que se venía haciendo desde la oficina que ve los asuntos de las lenguas indígenas en el país, ¿no?
que tiene el deber de garantizar los derechos lingüísticos. Porque una cosa muy importante que pasó en el Perú es que el tema de lenguas indígenas por primera vez empezó a verse fuera del ámbito del Ministerio de Educación, a raíz de que se aprobó una ley de lenguas originarias el año 2011, el año 2013 se creó una dirección de lenguas indígenas en otro ministerio, en el Ministerio de Cultura, y a partir de ahí empezamos a trabajar en esto, ¿no? Cómo atender a la población hablante de lenguas originarias. Entonces, esta flecha que ven arriba, que tiene dos direcciones, es, digamos, un continuum donde podemos encontrar hacia la derecha las lenguas vitales o las lenguas más habladas y hacia la izquierda, en el extremo izquierdo, las lenguas que son menos habladas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿se puede atender de la misma manera en una política a los hablantes de lenguas muy habladas y a los hablantes de lenguas poco habladas? O quizás habrá que diseñar distinto tipo de servicios o intervenciones, ¿no? Entonces lo que vimos fue que para todas las lenguas se tenía que formar intérpretes y traductores, porque cualquier persona hablante de cualquier lengua puede terminar ante un servicio donde es vital, es muy importante que tenga acceso a un intérprete, un proceso judicial, una atención de salud de emergencia, ¿no? Un entorno educativo, etcétera. Entonces, allí, o una consulta previa, ¿no? Una consulta previa sobre una intervención minera, por ejemplo, o de hidrocarburos, de petróleo, ¿no? Entonces, intérpretes era importante formar para todas las lenguas. Por supuesto, para las lenguas más habladas tendrá que haber más intérpretes, mientras que para las lenguas poco habladas bastará con 2 o 3. Luego, lo otro que vimos fue que si la lengua es muy hablada, tenemos que trabajar fuertemente en que los servicios públicos se den en la lengua. Entonces, por ejemplo, en esos lugares donde hay una gran proporción de hablantes de lenguas originarias, es vital que el servicio de salud funcione en esa lengua, ¿no? Si tenemos que 7 de cada 10 personas son hablantes de quechua en Apurímac, ¿cómo sería posible que en los hospitales no se hable quechua? Sería un atropello extremo de derechos lingüísticos. Sin embargo, ocurre mucho, ¿no? Ocurre muchísimo que las personas que atienden, que dan atención en salud, no la dan en la lengua originaria. Incluso aunque sean hablantes. ¿Por qué? Porque consideran que la atención de su profesión, prestar el servicio de salud, no es el lugar de su lengua originaria, sino que es el lugar del castellano. Entonces, aunque saben la lengua, no la usan. Entonces hay que convencerlos de que la usen. Entonces lo que se hizo fue, lo que ven ahí, certificación de servidores públicos, es decir, certificar a aquellos servidores que además de ser formados para brindar un servicio público, tienen dominio en la lengua originaria. Entonces se les daba un certificado y se les decía, tú, además de ser un buen servidor público, tienes la diferencia en que hablas la lengua fluidamente. Entonces, cuando se contrataba a servidores públicos en un puesto de salud, por ejemplo, se tenía que dar un puntaje extra a la persona que tiene dominio de lengua originaria y que puede demostrarlo con un certificado, ¿no? Entonces, de esa manera se interculturaliza, se hace bilingüe los servicios públicos. El Banco de la Nación, el Banco Estatal, ¿no? Los programas de asistencia social, las intervenciones de salud, etcétera, ya podían tener personas que están en la ventanilla atendiendo con dominio de la lengua originaria de la población a la que atienden. Entonces, eso
era importante hacerlo con las lenguas más habladas. Pero si nos vamos al otro extremo, si tienes una lengua con 8 hablantes, no hay mucho sentido de formar, no tienes a quién certificar, ¿no? Entonces es una atención, atención diferenciada en función de la cantidad de hablantes. Luego, bueno, entonces ahí estaba el modelo de lenguas indígenas en servicios públicos, que era transformar todos los servicios públicos para que incorporen el uso de la lengua originaria en su funcionamiento, no solo en las ventanillas, sino también con sus medios de comunicación, sus carteles, sus formularios, sus formatos de atención, todo bilingüe. Y luego, si teníamos que atender con traducción e interpretación, salvando distancias geográficas, el Perú es un país muy accidentado geográficamente, como todos los países andinos. Era importante salvar las distancias con interpretación remota, usando tecnología, usando comunicación satelital o vía celular. Entonces se creó una central de interpretación y traducción en lenguas indígenas que funciona hasta hoy, donde hay traductores permanentemente trabajando, a veces de forma presencial, se desplazan a lugares, por ejemplo, a hospitales del niño, ¿no? A veces telefónicamente. Y también haciendo lo que se hizo, lo aprendimos, de hecho, del INALI en México, lo aprendimos del INALI en México, porque siempre era algo que comentaba Javier López Sánchez, creo que se llama así, el segundo director del INALI, que lo que hacía con todas las secretarías de México les decía, ¿por qué no haces tus mensajes en lengua original? Y es que, no sé, dámelo, yo te lo hago. Entonces, el INALI les traducía los mensajes y así se podía ver que las entidades públicas podían poner mensajes en lenguas originarias gracias al apoyo dado por el INALI. Nosotros aprendimos eso e hicimos lo mismo en el Perú. ¿Y qué hacer con las lenguas menos habladas? Pues con las lenguas menos habladas había que hacer documentación, revitalización, ¿no? Entonces se comenzó con proceso de documentación lingüística, ¿no? Hicimos proyectos pilotos de revitalización, de documentación, perdón, que hoy están continuándose y haciéndose con un gran avance. Pero pensamos en una documentación que no fuera orientada a, a levantar información para la investigación lingüística, sino más bien una documentación con fines de revitalización. Eso significa, en lo posible, lograr la autodocumentación, ¿no? Es decir, que los propios jóvenes hablantes de la lengua documenten su lengua, ¿no? Ese es un propósito que no sé si está haciendo, pero digamos que es una meta, ¿no? Documentación para la revitalización, no para el gabinete de lingüistas, ¿no? Sino para la comunidad. Y bien, entonces, con todas estas experiencias de trabajo en materia de lenguas indígenas, se fue construyendo en la práctica una política lingüística. Luego lo que ocurrió fue que se creó la política, pero sobre la base de la experiencia acumulada en años de pensar intervenciones y atenciones a lenguas, pero sobre todo a hablantes, a población, ¿no? Poniendo en el centro a la persona, más que la lengua, ¿no? Bien. Ok. Entonces, ya volviendo a mi libro, en el libro que yo les he mencionado, presento esta política y presento este gráfico que es muy interesante porque nos muestra cómo las lenguas originarias han ido evolucionando en su cantidad de hablantes de forma diferenciada desde los años 60 hasta el 2017. Estamos hablando de casi 60 años, ¿no? Casi, ¿no? 56 años. Bien,
Entonces, en esos 56 años, si ven a la izquierda, la barra más negrita es 1961, el censo de aquella vez. La siguiente barra a la derecha es el 72, luego el 93, luego el 2007 y luego el 2017. O sea, más o menos cada 10 años, ¿no? Entre el 93 y el 2007 hay un poquito más de 10 años. Bien. Entonces, fíjense, a la izquierda, el castellano hace 50, sí, hace 60 años era hablado, en el año 61 era hablado por el 60% de la población. Poco más de la mitad del país hablaba castellano hace 60 años. Pero 10 años después, hace 50 años, era hablado por el 68%, un buen avance. Luego, el 93, hace 40 años, ya era hablado por 80% de la población. Luego, el 2007, el 84%, y luego el 2017 hay un bajón al 82,9%. Ese bajón no es que el castellano haya perdido hablantes, todo lo contrario, ha aumentado. Pero, dado que el censo peruano, a diferencia de los censos de sus países, seguramente, el censo peruano tiene una sola pregunta por lengua. Entonces la gente ocultaba su lengua materna, porque como tiene solo una pregunta para responder en qué lengua aprendió a hablar, quizás había aprendido a hablar en castellano y en quechua a la vez, pero respondió solo que castellano porque es la lengua de prestigio. Pero posteriormente hubo un proceso de recuperación de la autoestima del hablante de lengua indígena, entonces por eso es que el número baja de castellano. En quechua tenemos hace 60 años el 32%, 33%, luego baja al 26% 10 años después, luego al 16% en el año 93, luego al 13% y finalmente 13,6% por el mismo proceso de orgullo en la última década. Entonces, como vemos, casi se ha ido a la tercera parte, casi se ha reducido a la tercera parte de los hablantes de quechua en 60 años. Aymara parecido, ¿no? Se ha ido a la mitad. Y los hablantes de lenguas originarias dramáticamente han pasado en 60 años de ser 2,6% a ser 0,8%. Dramático. Entonces, esa es la situación que una política podría intentar revertir, ¿no? Si es que es una política que apoya la diversidad, como lo es la política de lenguas del Perú. Bien. Entonces, fíjense, y con esto quería, obviamente, les voy a pasar un acercamiento, vamos a verlo esta vez más cerca, ¿no? Pero acá quería mostrarles cómo hicimos la política. La política la hicimos con un proceso muy interesante. Hicimos 7 talleres, cada uno con una de las grandes organizaciones indígenas de alcance nacional, que a su vez son federaciones que tienen bajo su ala a muchas otras organizaciones indígenas de alcance menor, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba la AIDESEP, que es una gran organización indígena de toda la Amazonía y que tiene representación de todos los pueblos indígenas amazónicos. Entonces, esa es una, y así como esa, hay 7. Esa es la más grande, pero hay otras 7 organizaciones que son, otras 6, que hacen 7 organizaciones indígenas de alcance nacional. Hicimos un taller con cada uno de ellos y trabajamos con esta metodología, que es la que están viendo ustedes acá, que es el árbol de problemas, donde lo que se busca es encontrar el problema público y luego, asociado a ese problema público, cuáles son los efectos. Y luego también preguntarse por las causas directas y a su vez las causas indirectas. Entonces la metodología de árbol de problemas se hace mediante preguntas y se va organizando la información con papeles que se van pegando en una gran pared
y luego se sistematiza y se llega a lo siguiente. Entonces, una política pública lo que tiene que tener como centro es el problema público identificado. Problema público significa que es un problema que atañe a todas las personas del país, no solo a un grupo, ¿no? Claro, hay problemas públicos, por ejemplo, el alcoholismo, ¿no? El alcoholismo en nuestras sociedades no solo es problema de los borrachos y las borrachas, ¿no? El alcoholismo no solo es problema de los consumidores de alcohol, los consumidores problemáticos de alcohol, sino que es un problema que afecta a toda la sociedad porque finalmente se afecta la seguridad ciudadana, se afecta la, la seguridad vial, por ejemplo, hay accidentes. Todo se puede ver afectado, ¿no? Por un problema que entendemos que no es un problema de un sector de la población, sino que es un problema público. La pérdida de hablantes de las lenguas es un problema que solo afecta a los hablantes de esas lenguas o es un problema público, ¿no? Entonces, quizás si lo veíamos como la pérdida de hablantes, podía identificarse como un problema de solo un grupo de personas. Pero ¿qué pasa si lo vemos como ejercicio de derechos? Entonces, lo que se identificó fue esto. Como ven ustedes, lo que está señalando la flecha amarilla, he hecho un acercamiento en ese árbol de problemas. Ese es el problema público que se identificó. Entonces, estos fueron talleres largos que duraron 4 días o 3 días, a veces menos, a veces más, con estos representantes. En total fueron 420 personas, más o menos 60 de cada organización indígena. Tuvimos que invertir mucho pagando viajes de comunidades que solo pueden llegar a la ciudad en la que estábamos, por ejemplo, después de 5 días en transporte fluvial. Hubo una inversión fuerte para tener muy bien representada la población indígena del país. Entonces, lo que planteamos fue que el problema público es el limitado ejercicio de derechos lingüísticos de las personas hablantes de lenguas indígenas del país. Es decir, que una persona, solo por ser indígena, por el solo hecho de ser hablante de lenguas indígenas, tiene sus derechos lingüísticos vulnerados, su ejercicio de derechos lingüísticos recortado, solo por ser hablante de lenguas indígenas. Mientras que un no hablante de lengua indígena disfruta plenamente sus derechos lingüísticos en el país. O sea, yo como hablante de castellano en mi país, no tengo ningún problema nunca para ejercer mis derechos lingüísticos. No lo he tenido desde que nací hasta hoy. Nunca he tenido un problema en el ejercicio de mis derechos lingüísticos yo en mi país, nunca. Porque todo ha funcionado en la lengua que comprendo, ¿no? Incluso cuando he ido a la embajada de Estados Unidos me han atendido en castellano. Entonces, ¿y por qué eso no lo pueden disfrutar todos los peruanos? Si ellos pagan impuestos también. Y el Estado tiene como fin primordial servir a su población. Entonces, solo por su condición de hablantes de lenguas indígenas, ellos están en una condición de desventaja porque no pueden ejercer sus derechos lingüísticos. Entonces, eso es un problema público, porque su solución atañe a todo el país. Por eso es un problema público. Entonces, una vez que nos convencemos de que no es un problema solo de los hablantes de lenguas indígenas, sino de todo el país, es que podemos atacarlo con una política nacional. Y entonces, los efectos. Arriba vemos esos 3 cuadrados que son los efectos, ¿no? Entonces, el primer efecto, un efecto de que los hablantes de lenguas indígenas ejerzan de forma limitada sus derechos lingüísticos, es que las lenguas desaparecen. Desaparición de la lengua y otros elementos de identidad cultural en los pueblos indígenas. Claro, como ellos no pueden ejercer sus derechos por ser hablantes de sus lenguas, lo que dicen es mejor voy a ser como Agustín, o sea, yo, como los hablantes de castellano, que sí, que no tienen problemas, ¿no?
Entonces hay un desplazamiento lingüístico. Primer efecto. Segundo efecto, persistencia de la situación de vulnerabilidad, discriminación o exclusión de las personas hablantes de lenguas indígenas originarias. Claro, como los hablantes de lenguas originarias tienen limitados el ejercicio de sus derechos lingüísticos, terminan siendo ciudadanos en una condición de desventaja y son objeto de marginación y de discriminación y de exclusión, y que esa situación persiste desde la época colonial. Ese es un efecto también. Y el tercer efecto es la débil participación de la población de hablantes indígenas originarias en los procesos de gobernanza local y nacional. Ven limitado su acceso al poder, como habíamos dicho, ¿no? Entonces no pueden participar en los procesos de gobernanza. Bien, entonces esos son efectos. A veces en el proceso de construir el árbol de problemas veíamos que era difícil diferenciar entre efecto y problema público. Pero entonces uno termina eligiendo el problema público, eligiéndolo por razones no solo lógicas, sino estratégicas, ¿no? Porque una política siempre es una apuesta por una solución. Entonces, si hay que solucionar algo, hay que tener estrategia también, ¿no? Bien. Y eso tiene causas, que son las que vemos abajo, las causas directas. Y ahí tenemos las 4 causas directas. Lo primero es que, ¿por qué es limitado el ejercicio de derechos de los hablantes de lenguas indígenas? Primero, porque prevalece el funcionamiento del Estado bajo una perspectiva monolingüe y monocultural. Tenemos un Estado que funciona en una lengua y como si atendiera en una sola cultura. Es un Estado de matriz colonial occidental y así prevalece. Persiste siendo un Estado de ese tipo, no cambia, no arrastra la forma en que fue creado el Estado colonial, el Estado dirigido por los españoles, ¿no? Nuestro Estado republicano tiene un lastre colonial, simbólico, ideológico, ¿no? Otra causa de ese limitado ejercicio de derechos es la desvalorización o discriminación de las lenguas indígenas y de sus hablantes en la sociedad peruana, que se mira a las lenguas como no importantes, que es lo mismo que mirar a sus hablantes como no importantes, no miembros en igual de condición, como ciudadanos de segunda o tercera categoría. Se los desvaloriza, se los discrimina. Entonces, por eso es que también esa es una causa de que ocurra ese limitado ejercicio de derechos. Eso recorta sus derechos. Luego, débiles mecanismos de transmisión, revitalización y recuperación de lenguas indígenas originarias. Es decir, la transmisión intergeneracional se ha debilitado o interrumpido y no hay mecanismos para restituirla. Eso también es una causa de que haya un pobre ejercicio, limitado ejercicio de los derechos. Y por último, la limitada investigación, desarrollo y difusión de las lenguas indígenas. Ahí estamos hablando un poco del corpus, ¿no? ¿Se acuerdan? Limitada investigación. Se conoce poco las lenguas, no se trabaja en las lenguas originarias, no se desarrollan materiales, libros, como sí se hace en castellano. No hay nada de eso y eso contribuye al menor estatus de las lenguas originarias y eso afecta el ejercicio de derechos. Pero cada una de esas causas directas se puede desagregar en causas indirectas, ¿no? Y son esas. Entonces, si tenemos causas indirectas, abajo de la prevalencia del Estado monolingüe y monocultural, tenemos que no se sabe, hay escasa información sobre la demanda en lengua indígena en las entidades públicas que brindan servicios públicos. O sea, las entidades públicas que brindan servicios públicos dicen
te dicen, oye, tú le preguntas, no, ¿por qué no atiendes a la población en su lengua? Y dicen, no, él sabe castellano. Cuando viene, él me habla en castellano. ¿Cómo te das cuenta? Porque yo le digo, hola, y él me dice, hola, señor. ¿Ves? Habla castellano, ¿no? Pero claro, esa es una percepción del servidor público que no está entrenado para entender la gradación del bilingüismo, ¿no? Esa persona que ha venido a atenderse sabe decir, hola señor, quiero atenderme, pero más allá, quizás no mucho, ¿no? Entonces, la demanda del servicio público en lengua originaria está, está oculta por el prejuicio del servidor, ¿no? Y porque no hay instrumentos de recojo de información sobre esa demanda. No se ha hecho encuestas de satisfacción del servicio del ciudadano, ¿no? ¿Te ha parecido bien cómo te han atendido? ¿Hubieras preferido que te atiendan en tu lengua? Preguntas de ese tipo no se hacen, ¿no? Hay que recoger esa información. Luego, no hay servicios humanos capacitados para atender en la lengua originaria, o sea, atención lingüísticamente pertinente. O hay insuficientes canales y estrategias de atención. No hay ventanillas multilingües, no hay formularios, ¿no? No hay visitadores a las casas, los que van a encuestar que sean hablantes. No hay canales de atención, de provisión de servicio que sean bilingües. Y no hay suficientes traductores e intérpretes en lenguas originales. Todo eso tiene que ver con el Estado que sigue funcionando de forma monolingüe y monocultural. Luego, la otra causa, la desvalorización o discriminación de las lenguas y de sus hablantes, tiene también causas indirectas que contribuyen a esa causa directa. ¿Cuáles son? La recurrente discriminación por uso de la lengua en entidades del sector público y privado, en los medios de comunicación y entre los propios hablantes. O sea, tanto la discriminación estructural institucionalizada como la interpersonal. Es recurrente, es persistente, permanente, es omnipresente. Eso por un lado. Por otro lado, el escaso conocimiento y valoración de la diversidad lingüística peruana. Se discrimina porque no se conoce. Hay poca información sobre cuán diversos somos y que esa diversidad es importante, ¿no? Entonces, en nuestros países seguramente se hace una encuesta a las personas en la calle. ¿Cuántas lenguas se hablan en tu país? Y la gente va a decir mucho menos de las que se hablan en realidad, ¿no? Algunos dicen, se habla inglés, castellano y francés, ¿no? Y creo que quechua, aunque ya no sé si esa es lengua, dicen, ¿no? No sé si es una lengua, creo que es dialecto, ¿no? Repitiendo esa incorrecta diferenciación entre lengua y dialecto. Y también los escasos contenidos sobre lenguas indígenas originales y tradición oral en los mecanismos de difusión cultural. No se informa, no se da a conocer, por lo tanto no se puede amar lo que no se conoce, ¿no? Entonces se discrimina por ignorancia. Luego, la siguiente causa, débiles mecanismos de transmisión y revitalización. Eso tiene que ver con que no hay estímulos para revitalizar las lenguas, debería haber, ¿no? Apoyo del Estado para programas de revitalización. No se ha capacitado gente para ser revitalizadores, no hay actores suficientemente capacitados. Hay escasos medios para la transmisión de la lengua, no se han creado espacios en los municipios, por ejemplo, donde se reúne la gente a hablar la lengua, en las ferias del libro, en los festivales culturales, en las propias comunidades, y la escasa articulación de actores públicos para no se han creado redes, ¿no? ¿Qué tal si se crea la red de revitalizadores de lenguas, de jóvenes activistas lingüísticos, se crea esa red y se crean congresos anuales y los chicos que cada quien trabaja por su lengua se conocen, se contagian del entusiasmo, se crea red, se articulan esos esfuerzos, se contagia mutuamente el entusiasmo, la capacidad. Eso no hay, eso se tiene que hacer. Y por último, sobre la investigación, la limitada investigación, no hay lugares donde se enseñe la lengua originaria.
no se han difundido las formas de escritura, entonces la gente piensa que las lenguas originales no se escriben, no tienen cómo escribirse, mentira. No hay investigación, no hay estímulos para investigar en lenguas y sobre las lenguas y desarrollar las lenguas. Los hablantes no tienen muchas capacidades para investigar y no se, no se reúnen las investigaciones, todas las investigaciones que hay en nuestros países sobre nuestras lenguas generalmente son hechas por extranjeros, ¿no? Del hemisferio norte que vienen a nuestros países en sus vacaciones de medio año, ¿no? Y tienen la suerte de que justo en esa época nuestros territorios, por ejemplo, amazónicos, se puede entrar porque no hay lluvias. O el clima favorece la investigación de los lingüistas del hemisferio norte sobre nosotros del hemisferio sur, porque nuestras vacaciones largas se dan en la época en que es muy difícil entrar a las comunidades porque llueve mucho, ¿no? Entonces ellos investigan y seguían sus investigaciones y todas están allá en sus anaqueles y no están para conocimiento de las comunidades de donde se extrajo esa información. Es una investigación de tipo extractivista, jerárquica, asimétrica. Entonces, una entidad en el Perú debería encargarse de decir, perdón, gringo, ¿a dónde vas con eso que has? ¿Pero has dejado un informe en la comunidad? ¿Has dejado un producto en la comunidad? ¿Hiciste un libro de cuentos? ¿Has invertido? No, todo me lo llevo a mi universidad porque es para mi doctorado. No, 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 no. No, tienes que dejar. Eso falta, ¿no? Bien. Bueno, perdón, acá lo tenía más grande. Disculpen. Bueno, ustedes tienen el PowerPoint. Ustedes van a tener el PowerPoint ahora, que lo mande y lo van a poder ver. Entonces, lo importante que es hacer un árbol de problemas para tener todos estos componentes, ¿no? Esta constelación de problemas, efectos, causas directas y causas indirectas. Esta constelación puede ser atacada de forma directa a cada causa si es que la conoce, si es que la tenemos así tan sistemáticamente desagregada. Entonces podemos ver que para cada causa indirecta podemos diseñar una intervención. Entonces una política puede ser una cosa muy grande, con muchas intervenciones pequeñas dentro que apuntan a combatir cada una de las causas indirectas. Y de esa manera se está afectando las causas directas, de esa manera se está reduciendo los efectos. Y al final se está contribuyendo a resolver el problema público central, como con el objetivo central, general de la política. Bien, entonces, como la política fue diseñada de forma tan compleja, con una identificación tan pormenorizada de todos los componentes de un problema tan complejo, ¿no? Es que después se puede diseñar intervenciones puntuales que vayan a resolver esos problemas y hacer una evaluación adecuada. Entonces, para la evaluación de la política de Perú en la gestión actual de la Dirección de Lenguas Indígenas que tiene a su cargo Gerardo, se ha diseñado, después de la actualización de la política, este tablero de control. Y este tablero de control es muy interesante. Bueno, la cosa que yo tenía que decir también es que la política de lenguas originarias tiene una lógica muy interesante y es que involucra servicios públicos que brinda el Estado. Son más de 30 servicios públicos que brinda el Estado, que tienen la obligación de volverse servicios lingüísticamente pertinentes, ¿no? Entonces, la política fue aprobada por decreto supremo, pero además
y eso obliga a todas las secretarías del Ejecutivo, si pensamos en términos de Brasil o de México, a todos los ministerios, si pensamos del Ejecutivo, si pensamos en la organización como el Perú, por ejemplo, que tiene ministerios, ¿no? En otros lados en otros países son secretarías. Bien, entonces todos ellos están obligados a rendir cuentas al Ministerio de Cultura que supervisa su avance. Entonces todos se comprometieron a una planificación con metas concretas de avance en la implementación de lo que la política les manda. ¿Mm? Entonces, la política es bien grande e incorpora en su propio diseño sus herramientas para la evaluación. Tiene indicadores, una matriz grande de indicadores, y esos indicadores tienen metas para ser evaluados. Entonces, justamente para operativizar ese seguimiento y hacerlo bien claro, se diseñó este tablero de control. Entonces, si uno hace clic acá, va al tablero de control y voy a compartir con ustedes ahora mismo el tablero de control que está acá. Entonces, veamos. Ok. Como ven, ese es el tablero de control. La política tiene un objetivo general que es mejorar el ejercicio de los derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas originarias en el país, ¿no? Y ese objetivo, que quizás no lo he formulado muy bien, se divide en 4 objetivos prioritarios. El primero tiene que ver con el Estado. El segundo tiene que ver con la discriminación y la sociedad. El tercer objetivo tiene que ver con la transmisión intergeneracional, y el cuarto tiene que ver con el dominio oral y escrito de las lenguas originarias, con las competencias. Entonces, me parece que esos son, sí. Cada uno de esos objetivos tiene relación con cada una de las causas directas, ¿no? Cada uno de esos objetivos ataca a una de las causas. Si una de las causas era la prevalencia de un Estado monolingüe y monocultural, entonces el primer objetivo ataca directamente y es mejorar la pertinencia multicultural y multilingüe del Estado hacia la población hablante de lenguas indígenas originales. Si el segundo era la prevalencia, la persistencia, creo que se llamaba, de una recurrente discriminación hacia los hablantes, entonces el objetivo prioritario 2 ataca directamente esa causa y es reducir la discriminación por el uso de los, etcétera, ¿no? Entonces, y cada uno de esos tiene acá su relojito, su indicador, ¿no? Donde se ve su avance, ¿no? Bien, ok. Entonces, si entramos a uno de esos, vamos a ver cómo vamos en el objetivo prioritario número 1. Vemos que acá hay un porcentaje de cumplimiento para el 2024, ¿no? Que es del 146%. Claro, la agujita tendría que estar un poquito arribita, ¿no? Bien. Y ahí están los indicadores. Cada indicador está por códigos. Tasa de traductor e intérprete por población. ¿Cuántos intérpretes hay por cada hablante de lenguas originarias? Por cada 1000 hablantes, ¿no? Entonces ahí se ha avanzado muchísimo. Hoy día hay casi 900 intérpretes formados. Entonces hay un avance de 240%. Tasa de traductor e intérprete por población hablante de una lengua indígena originaria por cada 1000 hablantes. Lo anterior era quechua y aymara y lo siguiente era otras lenguas. Efectivamente, ¿no? En quechua y aymara hay más intérpretes y traductores, en las otras lenguas no tanto. Luego, asociados a los indicadores también hay lineamientos. Cada objetivo prioritario se divide en varios lineamientos. Desarrollar mecanismos para la incorporación de la pertinencia lingüística en los servicios públicos. Luego, generar mecanismos y así, ¿no? Y avanzamos hacia... tenemos acá para avanzar.
No, bueno, no estamos viendo eso. Y así, para cada uno de los objetivos hay, perdónenme, ¿qué pasó acá? Para cada uno de los objetivos hay, no, ¿por qué se sale? Bueno, hay formas de medirlo, ¿no? Bien, entonces hay una manera de, como vuelvo a los prioritarios acá, no sé por qué. Mm, no sé por qué no puedo regresar, regreso y me saca de la página. No entiendo. Bueno. Ok, entonces, esto es una matriz que por la ley de transparencia muestra a toda la sociedad cómo se está avanzando y muestra también al Ejecutivo cómo se está avanzando en la incorporación de una política. La idea es tener indicadores para medir en qué estamos bien, en qué no estamos tan bien, y entonces ahí viene la acción, la priorización de las acciones eh, en cada entidad prestadora de servicios para que se alcancen los objetivos. Entonces, una vez que la política de lenguas originarias no solo eh, existe en papel, sino que además se incorpora en todos los planes operativos, cualquiera de ustedes que trabaja en el Estado sabe que cada entidad tiene planes operativos institucionales, le llamamos en Perú POI, ¿no? Donde se plantean las metas para cada año, las acciones, las actividades en función a los recursos que se han conseguido. Y a veces uno avanza muy bien en el logro de sus actividades y consigue más recursos cuando hay una demanda adicional de recursos. Hay oficinas que no han ejecutado muchos de sus recursos, otras que más bien los han agotado, les dan más recursos para lograr la ejecución presupuestal total, ¿no? Entonces, si tenemos una herramienta de este tipo, esta es la manera para hacer que las distintas oficinas del Estado que están encargadas de implementar la política consigan los recursos para hacerlo. Porque siempre tenemos lo mismo. La política se quedó en papel, pero no se le asigna recursos. No se le asigna recursos porque esa política no está incorporada en los sistemas de gestión. Cuando es incorporada en los sistemas de gestión como metas trianuales, luego anuales y para el año con el plan operativo institucional de cada entidad prestadora de servicio. Cuando eso se hace, los recursos ya se pueden solicitar. Es más fácil que sean asignados. Para que una política reciba recursos, tiene que hablar el lenguaje de la gestión pública. Y para hablar el lenguaje de la gestión pública, tiene que estar diseñada la política no solo como una ley ahí en papel, sino como instrumento de gestión, ¿no? Y ese paso a ser instrumento de gestión es importante. Y una vez que eso ocurre, la política es evaluable en su avance. Por supuesto, hay otro grado. Aquí lo que estamos midiendo es la implementación. Pero ya hemos conversado mucho en este curso que cuando hablamos de políticas lingüísticas hablamos de creación, interpretación, implementación, apropiación, materialización, ¿no? Entonces, esta política sigue siendo nacional. Para que esta política se apropie, lo que tiene que haber es políticas similares en los distintos niveles de gobierno, hasta los más pequeños, que hagan sus propias políticas con este mismo espíritu. Eso se apropian la política localmente. Y de acá a unos años la idea es, supongo, al 2040, ver, a ver, la evaluación final. ¿Qué pasó con las lenguas? Comenzamos hace 20 años a implementar esta política. Ahora veamos cómo se ha materializado. Se habla más quechua hoy que antes. Se ha detenido el desplazamiento lingüístico, se ha revertido el desplazamiento lingüístico.
¿Se transmite más la lengua hoy? ¿Se ha logrado el objetivo general de la política, que es que 7 de cada, ese es el objetivo que se plantea el 2040, ¿no? 7 de cada 10 hablantes de lenguas originarias ejercen sus derechos lingüísticos en el país. Ese es el objetivo, ¿no? General. Bien, aquí vemos cuáles son los servicios. 41 servicios, miren, yo me quedé corto en 30. 41 servicios que brinda el Estado son los que están comprometidos, involucrados en la política. Y por último, volviendo a nuestra presentación, a ver, volviendo a nuestra presentación, tenemos el informe de evaluación al primer semestre del 2024. Ahí ya tú nos contarás, Gerardo, cuando hagas tu presentación, o si quieres ahora. Yo solo he encontrado disponible este informe, que es el primer semestre del 2024, es decir, la primera mitad del año pasado, ¿no? Seguramente ahora va a salir el informe del segundo semestre del 2024. Ahora, es interesante este informe y lo vamos a ver. Acá lo estamos viendo. Bien, lo estamos viendo. Aquí esto ya es elaboración de nuestro compañero, de Gerardo y su equipo. Interesante, ¿no? Que es cómo se da cuenta del avance de la política. Entonces, hay tanto una descripción de la política para conocerla, como un análisis. Y en ese análisis es interesante, lo estuve leyendo, en ese análisis se da cuenta incluso de las dificultades. Ustedes saben que nuestro país, el Perú, es un país que vive en una eterna crisis política, ¿no? O sea, en los últimos 5 años hemos tenido, creo que 7 presidentes, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, 7 presidentes, estamos hablando de que la cantidad de ministros o secretarios, como se habla en otros países, la cantidad de ministros que hay para estos sectores involucrados es inmensa, ¿no? Entonces es muy difícil articular en medio de un caos tan grave en la estabilidad política del Perú. Es muy difícil hacer que algo como la política de lenguas, que es una política de Estado, que no es política de un gobierno, sino que es política de Estado, es muy difícil articular con los distintos jefes de cada sector, porque esas cabezas están cambiando todo el tiempo, ¿no? Son siempre rostros nuevos, ¿no? A los que hay que recordarles sus obligaciones y convencerlos de la necesidad de su compromiso de gestión. Entonces, ese tipo de análisis está hecho en el documento y se explica entonces que los logros podrían haber sido mayores, pero que hay dificultades de ese tipo, ¿no? Políticas, de estabilidad política, ¿no? Y se termina con conclusiones y recomendaciones. Podemos ver, como vemos, se habla de cada sector, cada servicio de los 41 está reportado. Claro que hay servicios, por ejemplo, los que maneja el Ministerio de Salud, que no han sido reportados suficientemente porque el Ministerio de Salud creo que no ha dado la información que debería dar, ¿no? Siempre ha habido problemas, yo creo, con el Ministerio de Educación, porque aunque tiene su propia política también vinculada con la interculturalidad, no avanza a la velocidad que se necesita para hacer un servicio tan clave como es salud, ¿no? O sea, la atención en lengua originaria o en lengua castellano puede tener consecuencias de vida o muerte para un paciente hablante de lengua originaria, ¿no? Porque el médico o la médico que atiende a ese paciente puede tener información errada de diagnóstico
e intervenir de una forma equivocada, porque no ha tenido información, porque el interrogatorio al paciente se hizo en la lengua que este último no comprende. Entonces, si el médico, si el proveedor de salud no entiende las necesidades o los síntomas del paciente, ¿cómo puede brindar una atención que salvaguarde la vida del paciente en situaciones extremas? ¿No? Entonces, salud es importantísimo. Entonces, acá se hace un resumen de todo el cumplimiento y se explica, se hace un examen muy exhaustivo de cómo estamos en el avance. Bien, entonces, con este ejemplo, yo quería mostrarles cómo se puede hacer la evaluación en una política macro, nacional, como la Política Nacional de Lenguas Originarias del Perú, ¿no? Yo sé que hay muchos países de ustedes que tienen políticas similares, así de elaboradas y seguramente con matrices de seguimiento y monitoreo así de complejas. Y será excelente conocerlas en sus presentaciones este miércoles y viernes, ¿no? Yo no quiero terminar la presentación sin felicitar a Gerardo y a Lee, que son aquí, me parece que hay también otra persona de la Dirección de Lenguas Indígenas, ¿no? Una funcionaria, que también es alumna, ¿no? Bueno, a ustedes tres, mis felicitaciones por el trabajo y nada, ya conoceremos más sobre la política de lenguas. Bien, y a ustedes, a todos, queridos estudiantes, trabajen en sus presentaciones. Recuerden, tienen 10 minutos para presentar y les deseo la mejor de las suertes y nos vemos el miércoles. Recuerden también que el jueves tenemos un conversatorio. El conversatorio del jueves es de altísimo nivel. Va a estar con nosotros Mirna Cunningham. Mirna Cunningham, que ha sido una persona muy importante en el movimiento indígena en Latinoamérica y en Centroamérica, y en Nicaragua concretamente. Ella es también de población indígena, entonces va a ser muy interesante conocer sus opiniones sobre estas políticas. Ella además tiene una posición importante en el FILAC, ¿no? En el Fondo Indígena para Latinoamérica y el Caribe, que patrocina, que es coorganizador de este diplomado, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, nos vemos el día miércoles, ¿ok? Muy bien. Gracias. Hasta el miércoles. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Boa noite. Bueno, bueno.